de estos drásticos cambios. Hoy usted no puede llevar todo lo que quiere y tiene que pasar por una serie de controles para poder entrar a otro país o para salir de su país, porque son cambios que se han producido debido a esa masacre que hubo el 11 de septiembre. Dios, ayer como hoy, usa hombres y hechos, acontecimientos para hablar. Jeremías era un profeta de Dios. Jeremías habla al estilo profético, con parábolas, con poemas, como Dios lo inspiraba. Y aquí en esta ocasión vamos a hablar de algo que pasó con el pueblo elegido por Dios, y todos sabemos que es Israel. Es elegido por Dios para demostrarle al mundo las variables de una relación de Dios con los seres humanos. Nosotros tenemos que aprender de las debilidades de Israel. Tenemos que aprender de las bendiciones de Israel. Cada vez que Israel se apartaba de Dios, recibía su merecido. Y cada vez que Israel se arrepentía de corazón y volvía a Dios, Dios los respaldaba, los defendía y los apoyaba. Por eso nosotros tenemos que aprender de la historia de Israel. Aquí hay una advertencia. Dios manda a Jeremías pocos años antes de la cautividad del pueblo de Judá, de Jerusalén, por Babilonia, donde tuvieron 70 años de esclavitud. Poco antes Dios le manda el mensaje para evitar esa catástrofe. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, en época de Nabucodonosor II. Damos los datos porque a los incrédulos les encanta desconocer las cosas que están en la Biblia. No les gusta, dicen que no fueron ciertas, pero la Biblia no habla de leyendas. La Biblia habla de hechos. Gloria a Dios. Da nombres, da fechas, da lugar. Nabucodonosor, Babilonia, Judá, Jerusalén, siglo VI antes de Cristo. ¿Qué más quiere? Entonces todo lo que ocurrió en ese tiempo tenemos que atestiguarlo como cierto. Y ya está grabando. El profeta viene a anunciarle a su pueblo Israel de un futuro sombrío e inevitable. Sombrío e inevitable por causa de su alejamiento de Dios, por causa de la rebeldía del pueblo. Dice el profeta en el capítulo 1, versículo 13: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez. La primera vez fue cuando lo llamó. Gloria a Dios. Ahora viene el mensaje diciendo: ¿qué tú ves? Tuvo una visión y el profeta responde: veo una olla que hierve y se derrama desde el norte. Entonces el Señor me dijo: desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes de Israel. Dos cosas está diciendo Dios aquí en estos versículos. Número uno, que Él tiene en sus manos el curso de la historia. Que nada pasa en esta tierra sin que Él lo haya programado o permitido. Segundo, Dios está informando que apartarse de los principios establecidos en la palabra de Dios tiene consecuencias graves. Gloria al Señor. Dios está hablando a Israel a través del profeta. Le dice que ve una olla que hierve y que se derrama desde el norte. El norte era Babilonia.
Y Dios le está diciendo que se está organizando una invasión destructora, mortífera, que viene sobre el pueblo desde el norte. ¿Para qué se lo dice el Señor? Siempre que Dios va a castigar, siempre que el pueblo se descamina, siempre que el hombre se aparta, se descarría, está comprando su castigo. Antes que Dios castigue, antes de Dios castigarlo, manda a los profetas. Gloria a Dios. Manda el aviso. Amén. Si el pueblo se arrepiente, como pasó con la ciudad de Nínive, entonces el castigo no se ejecuta. Aleluya. Si el pueblo hace caso omiso, si el pueblo se comporta con indiferencia, entonces el castigo viene. Por eso Dios utiliza a los profetas, que son los predicadores, los pastores, los evangelistas, los hombres que predican la Biblia. Esos son los profetas de Dios. Entonces Dios cuestiona sobre la causa. Un análisis de conciencia cae muy bien cuando nosotros nos alejamos de Dios. Porque un análisis de conciencia nos puede hacer reflexionar y volver al camino correcto. Dios le manda a decir al pueblo de Israel, y si usted quiere se lo puede poner ese traje: así dice el Señor. Versículos 2, 1 y 3. Un recordatorio. Ve y proclama a oído de Jerusalén, le dice Dios al profeta. Dile a Jerusalén que así dice el Señor: recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto. Israel estaba consagrada al Señor, era la primicia de la cosecha. Tú estás reclamándole algo al pueblo con el cual él tiene una relación íntima. Y le dice al profeta, proclama a sus oídos, no se lo mande a decir, ven, dile en sus oídos, dile a Jerusalén, que cuando él lo seguía en el desierto, que él lo recuerda cuando se acercaba. Yo no sé cuántos aquí me están escuchando que anteriormente tenían un tipo de relación con Dios y por alguna razón de la vida esa relación ha variado y ahora no se acuerdan de Dios, o si se acuerdan anualmente. Es bueno que refresquemos, porque Dios nos refresca. Él dice que le diga a Jerusalén que Él recuerda esa relación de juventud cuando Dios trataba con su pueblo y cuando Israel nos seguía por el desierto de la vida. Entonces Dios cuestiona la causa, porque siempre que nos apartamos de Dios hay una razón. Siempre que nos apartamos de Dios hay una razón válida o no, pero hay una razón. Entonces Dios cuestiona la causa. Un análisis de conciencia invita al Señor a hacer. 2:5 de Jeremías. Así dice el Señor: qué injusticia vieron en mí tus antepasados, que se alejaron tanto de mí, se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. No le está echando la culpa únicamente a esa generación, le está echando la culpa a la anterior generación. Por eso a veces nos quejamos de lo malos que son los jóvenes, que los jóvenes son desobedientes,
que los jóvenes se quieren gobernar antes de echar bigotes. ¿Quién tiene la culpa? ¿El joven o el que le dio educación al joven? Entonces Dios le dice: ¿qué injusticia vieron en mí tus antepasados? ¿A quién está culpando Dios? No está culpando directamente a esa generación, está culpando a la anterior. Por lo que nosotros empezamos a cuestionar: ¿qué fue lo que yo hice mal para que mis hijos salieran como salieron? ¿Qué fue lo que mamá hizo mal para que fulanita se comporte de tal manera? ¿Qué vieron en mí tus padres? ¿Por qué tus padres me dejaron? ¿Qué injusticia vieron? ¿Qué yo le hice? Bueno, eso es como que pone a uno a pensar. Dios le dice a Israel: ¿qué yo te hice? ¿En qué yo te ofendí? ¿En qué yo te he fallado? Usted se puede preguntar eso. ¿Qué le ha hecho Dios a usted para que usted lo deje? ¿Qué maldad vio usted? ¿Qué compromiso Dios no le ha cumplido a usted? Por lo cual usted se apartó de Dios. Creo que esos son temas de análisis. ¿Qué injusticia dieron para que se alejaran de mí? Entonces dice: se fueron detrás de lo que no vale y en nada se convirtieron. El que se va detrás de la porquería, en porquería se convierte. Se fueron detrás de la basura, en basura se convirtieron. El pueblo dice esta verdad en otra manera, de otra forma: dime con quién andas Y te diré quién eres. y te diré quién eres. Israel dejó a Dios para ir detrás de dioses muertos, de dioses fabricados por ellos, baales, ídolos de madera o de barro o de yeso. Entonces dice el Señor: se fueron detrás de nada, en nada se convirtieron. Entonces, ¿qué son? Son nada. Eso es lo que Dios está reclamando, porque nosotros somos los culpables, no Dios. Nosotros somos culpables de nuestra desgracia. Nunca nosotros debemos echarle la culpa a Dios. Nunca nosotros debemos creer que la culpa de nuestra maldad o de nuestra desgracia: lo que pasa es que Dios no me cuidó. Lo que pasa es que Dios no hizo muñecos, Dios no hizo títeres, Dios hizo seres pensantes. Gloria a Dios. Y esos seres pensantes, el Dios soberano, oiga, entienda esta verdad: el Dios soberano quiso compartir su soberanía con esos seres pensantes, independientes, libres, que Él fabricó. Y la gente dice: no, está contento porque son libres. Usted sabe que la libertad es un compromiso. Porque ¿qué pasa? Como usted es libre de sus hechos para cometer lo que usted le dé la gana, usted también será responsable de las consecuencias que generen los hechos que usted cometa. Dios te hizo libre. Dios no te empuja para que peques, tampoco te empuja para que no peques. Dios te enseña el camino y te dice: escoge el que tú quieras. Este es el bien, este es el mal. Si fuéramos títeres, si fuéramos muñecos, Dios nos empujara por obligación por un camino. Pero Dios no nos empuja. Mandó a su Hijo para que trajera la verdad y nosotros eligiéramos por qué camino queríamos caminar. Gloria a Dios. Eso pasó con Israel. Dios le presenta
el camino y ellos rechazan la verdad de Dios para convertirse en nada. Dice el versículo 6, nunca preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto y que nos guió por el desierto? ¿Están conscientes de que eran esclavos por 400 años en Egipto? ¿Están conscientes del tipo de vida de esclavitud que vivían? ¿Están conscientes de cómo Dios lo libertó? ¿Están conscientes de que Dios con su brazo fuerte los sacó de la esclavitud a la libertad? Pero no tienen la conciencia de preguntarse, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto y que nos guió por el desierto? A veces hay gente que está en desgracia, en calamidad extrema, y pide la oración, y se hace una cadena de oración, y se ora por esa persona, y Dios tiene misericordia y le devuelve la vida. Y cuando está sentado en su casa disfrutando de salud, no pregunta qué fue lo que pasó. No se acuerda cuando estaba en UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y que por medio de las oraciones de una cantidad de hijos de Dios, el Señor se compadeció y lo levantó de esa cama. No se acuerda y se va a beber ron, y se va a parrandear, y se va a disfrutar la vida, esa vida que Dios le ha dado. Eso le pasó a Israel. Nunca preguntaron dónde está el Señor que nos sacó de eso. Malagradecidos, ingratos, hombres y mujeres que no merecen que Dios lo haya tirado. Dios los acusa de indiferentes, porque el que no pregunta, el que no agradece, Dios los acusa de indiferentes, porque son malos. Así somos. Nos creemos competentes, nos creemos autosuficientes, y por eso muchas veces pensamos o actuamos como si no necesitáramos a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero hay una responsabilidad. Un pueblo desviado tiene razones y causas. Y una de las causas del pueblo desviado radica en su liderazgo. La mala calidad de dirigentes espirituales se refleja en el comportamiento liviano, superficial de una sociedad sin valores morales. Amigos y hermanos, a Ezequiel Molina Rosario le da miedo lo que estamos mirando. Vemos gente que está buscando beneficio material en nombre de Dios. Aleluya. Vemos gente que además está ocupando su tiempo en interminables y estériles discusiones teológicas. Otros saben tanta Biblia que descalifican lo que dice la palabra de Dios. Es decir, tenemos una cantidad de teólogos, entre comillas, interpretando la Biblia a su antojo y comodidad, que eso está matando la fe de la gente. ¿Quién tiene la culpa del desvío espiritual? Los pastores, los sacerdotes, los guías espirituales, los profetas, los maestros, los hombres y mujeres que Dios ha mandado a predicar y a enseñar su palabra. Gloria a Dios. Repito, dime con quién hablo. Te diré quién.
Da miedo lo que está mirando. Porque nosotros somos responsables de decir la verdad. Le duela o no le duela a la gente. Tenemos un compromiso anterior de decir lo que enseña la Biblia, lo que nosotros aprendemos y digerimos, que asimilamos de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 8. Nunca preguntaron los sacerdotes dónde está el Señor. No hicieron caso. Nunca preguntaron dónde está el Señor. Los expertos en la ley, esto es importante lo que está diciendo el profeta, pongan atención ahí. El profeta Jeremías está cuestionando al pueblo y está cuestionando su liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual es el responsable de mantener los valores espirituales en su país. Por eso a veces tenemos que protestar públicamente. Cuando los valores morales están en peligro, nosotros tenemos que arriesgar la faja y salir a defender la vida y los valores morales. Aleluya, gloria a Dios. Porque lo dice la Biblia. A través del profeta, el Señor está acusando directamente. Oiga bien, nunca preguntaron los sacerdotes. Los sacerdotes eran los líderes espirituales de Israel, los que intercedían ante Dios, los encargados del culto, de la búsqueda de Dios. Pero esos sacerdotes, dice aquí, nunca preguntaron dónde está el Señor. Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron detrás de dioses que para nada sirven. O sea que lo primero que estaban perdidos eran los sacerdotes, los profetas y los pastores. Dice Jeremías 2:8. Así que los pastores, los profetas y sacerdotes debemos cuestionarnos. A ver si nosotros estamos más perdidos que niños. A ver cómo nosotros estamos encaminando la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué será que dice que no conocieron a Dios estas tres clases de hombres? Dice, los expertos en la ley jamás me conocieron. Yo le pregunto a los oyentes, ¿Dios habla mentira? No ha pasado nada. Entonces, si Dios dice que los sacerdotes, los profetas y pastores no lo conocieron a No ha Él, pasado, mira para el cielo. ¿debemos creer eso? Sí, claro. Habrá hoy pastores, sacerdotes y profetas que no conocen a Dios. ¿Quién puede acusar a nadie de que conoce o no conoce a Dios? Yo no me atrevo a decir que un pastor, un sacerdote o un profeta no conoce a Dios porque me parezca a mí. Pero Cristo sí dijo claro, Cristo enseñó cuál es la credencial. Yo no soy santo porque yo diga que soy santo. El Señor Jesús dijo que hay una credencial. Esa credencial, ese ID, esa identificación personal, el Señor dice que son los frutos. Los frutos. Si yo vivo como siervo de Dios, mis frutos lo van a decir. Si yo en la tarima predico una cosa y en la iglesia, en la oficina, en la universidad soy otra cosa, eso es lo que la gente ve. Entonces, cuando dice el Señor
que sus ministros jamás lo conocieron. Está diciendo cuál es la causa de la rebelión del pueblo. Entonces por eso llamó a Jeremías y le pasó un carbón encendido por sus labios primero. Preparó, condicionó a Jeremías para que fuera capaz de llevar el mensaje claro y completo. Porque este descuido, amigos y hermanos, este descuido trae consecuencias. Consecuencias para las cuales es difícil que aparezca un remedio. Se ha dicho que si no aprendemos de la historia, simplemente la vamos a repetir. Los errores de ayer, si se siguen cometiendo hoy, los resultados van a ser los mismos. Por eso es que siempre llamamos la atención, para que la gente abra los ojos, para que la gente despierte, para que la gente se arrepienta, para que la gente cambie de vida y se someta a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de cisternas rotas? Estamos hablando de que el sistema ha fracasado. Estamos hablando de engaños. Estamos hablando de fracasos, de falsedad, de mentiras. Porque hay una realidad que no es solo de República Dominicana, aunque nos compete más la República Dominicana, porque aquí es donde vivimos. Pero yo no sé si ustedes han notado, cuando uno ve y oye a los analistas políticos y las noticias nacionales e internacionales, hay un espíritu de ingobernabilidad. Todos los países están en problemas. Nosotros le decimos a algunos políticos amigos, con los cuales podemos tener cierta confianza, cuando ganan una candidatura, le digo, tengo que orar por ti, porque no hay manera en que quede bien. Todos los presidentes han sido malos, pero cuando van a votar, votan por uno. La gente se rebela contra aquel que ellos mismos ponen. Es una realidad que estamos viviendo. Nosotros no inventamos eso. Pero usted ve que un presidente es electo y a los 100 días tiene una huelga. Eso pasa en Argentina, eso pasa en El Salvador, eso pasa en Brasil, eso pasa en Corea, eso pasa en Santo Domingo, eso pasa donde quiera. Porque hay un espíritu de ingobernabilidad. Hay una violencia generalizada. La gente como que respira ser violenta. Y esto quiere decir que una solución equivocada conduce al fracaso irremediable. Aleluya. ¿Por qué la ingobernabilidad? ¿Por qué la violencia? Porque las soluciones que le hemos buscado a las problemáticas sociales son inadecuadas o son engañosas. Por eso tenemos que hablar de las cisternas y de las cisternas rotas que no retienen agua. Siendo el agua líquido vital, no podía faltar o no puede faltar. Las cisternas o pozos eran